Hemos leído el Salmo 19. Tomen asiento. Y al leer el Salmo 19 nos damos cuenta del reiterado énfasis en la revelación. Este es el Salmo de la revelación universal, general, a la que todo el mundo tiene acceso. La revelación especial, explícita, en donde Dios declara el orden, en donde Dios establece los límites, y la revelación en la cual Dios dota al hombre de la capacidad de escudriñar, del discernimiento para entender, confrontado por la palabra, en dónde está mal. Son tres aspectos de la revelación que están allí plasmados en el Salmo 19. El domingo pasado estuvimos compartiendo con ustedes un poco acerca de cómo en algún momento de la historia del cristianismo la iglesia pasó de la época moderna a la época posmoderna, y el impacto de la posmodernidad en la vida de la iglesia nos ha llevado a abandonar la palabra y a comenzar a creer más en la voz de los influencers. Los influencers son personas influyentes, gente acreditada, gente a la que le creemos, gente a la que escuchamos y le atribuimos autoridad, gente con liderazgo, con una voz que nos impresiona, diciendo cosas que nos impactan, que nos atraen, pero que a veces pesan más que la palabra misma, por la importancia que les damos en nuestra vida. Son figuras públicas convertidas en cabeza, en sustitución de las convicciones establecidas a raíz de la revelación de Dios. Cuando sustituimos convicciones nacidas en la palabra con influencia del pensamiento de personas a las que admiramos, estamos fallando, porque hemos dejado de oír a Dios y hemos comenzado a oír al hombre, y entonces hay problemas, no hay solidez, nuestras raíces no son profundas, no hay convicción, no hay certidumbre. Y cuando no hay certidumbre, lo que cae en medio de nosotros es el vacío, el hueco, la incapacidad para reconocer la verdad en un universo en donde la verdad parece no ser un absoluto. La doctrina de la posmodernidad nos dice: no hay tal cosa como la verdad. No hay tal cosa como los absolutos. ¿Cómo que no? ¿Quién te dijo que no? ¿Tu mamá? Ay, por favor. Mira, el no de tu mamá es el no de su época. Es el no de ella, es un no relativo, es el no de su mamá, de sus abuelas. Tu no es diferente al no de tu mamá. Piénsalo. Nada es verdad ni es mentira. Todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. No te angusties, tú puedes crear tu propia verdad. Mira, si intentas rebuznar lo suficientemente bien, es posible que termines convencido de que tu verdadera especie no es humana. Tal vez eres uno de los familiares de los equinos, y aprendiendo a rebuznar bien, incluso puedes ser reconocido legalmente como un asno.
Es más, todos estaríamos dispuestos en esta iglesia a respetar tu identidad como asno y a apoyarte como una manifestación a fin de que el legislativo de este país reconozca que tú eres verdaderamente un asno. Tienes derecho a hacerlo. Es tu verdad. El problema es que cuando cada quien inventa su propia verdad, lo que estamos haciendo en el fondo es en realidad negar la verdad absoluta que sí existe. Y la verdad absoluta no depende de lo que yo sienta o de lo que yo crea, ni siquiera de aquello de lo cual yo esté convencido o de aquello de lo cual yo estoy sugestionado. Porque es posible que aquello por lo cual yo estoy tan sugestionado y profunda e interiormente convencido no sea más que una falacia. Entonces alguien tiene que confrontarme con la verdad absoluta. ¿Quién lo hace? ¿Quién que no sea una iglesia que se acomodó a la moda de la posmodernidad y que me acompaña a hacer los plantones necesarios para que yo sea reconocido como un asno? ¿Quién? Que no sean los predicadores de moda que están influenciando al pensamiento de los cristianos en nuestro tiempo y que profetizan acomodaticiamente lo que conviene oír a la gente. ¿Quién? Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver viva, vigorosa, determinadamente a la palabra, radicalmente a la palabra. Porque volver a la palabra es volver a Dios y negar la verdad absoluta es negar a Dios. Vivimos en un mundo que niega la verdad absoluta porque niega a Dios implícitamente. No quiere oír la verdad. Así que más fácil es negarla que aceptarla. Crear su propia verdad. Llamarle verdad a lo que no es verdad. ¿Sabe? El mundo vive gente con vidas vacías. En el mundo vive gente con vidas huecas, con corazones rotos. Pero no saben cómo armar su propio rompecabezas. Las personas no saben cómo armar su propio rompecabezas. Y la razón por la cual la gente vive así de confundida es porque estamos alejados de Dios. Esa es la realidad. No vamos a poder reconocer cuáles son las piezas y en dónde va cada una de ellas, en tanto que caminemos lejos de Dios, separados de Dios. El problema es este. Aún la gente que estamos en las iglesias pudiéramos estar bíblica y religiosamente empapados sin que necesariamente estemos verdaderamente caminando con Dios. Déjenme les explico por qué. Las personas pueden estar teniendo cultura bíblica, pueden estar aprendiendo buena doctrina, pero pueden no estar llegando al punto de confrontación en donde la palabra de Dios les hace verse desnudos, tal y como son. Así, cuando ustedes y yo terminamos de estudiar la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Sí. Terminamos de estudiar en la escuela dominical la historia del hijo pródigo. El pastor ha predicado todo el mes acerca de la historia del hijo pródigo. Y cuando termina ese proceso, todos sabemos la historia del hijo pródigo, cómo se llamaba, qué edad tenía, cómo se llamaba su papá, a qué se dedicaba su papá, a qué se dedicaba su hermano, dónde vivía, la dirección. En el GPS ya vimos la casa del hijo pródigo en donde creció.
Realmente fuimos a Google y encontramos la ciudad en donde el hijo pródigo cuidaba a los cerdos. Vimos el chiquero. Lo vimos en Google Earth. Todavía están allí los restos de los marranos y las posilgas en donde los cerdos comían. Todo eso tenemos bien ubicado. Así que terminamos de estudiar la historia del libro del hijo pródigo y ahora tenemos un montón de información bíblica. Somos gente bíblicamente informada. Pero no somos gente formada. Nunca fuimos confrontados con la historia. Nadie nos preguntó, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que tú deseaste salirte de tu casa? ¿Qué edad tenías cuando por primera vez pensaste, no soporto a mi madre y a mi padre, me quiero largar de aquí? ¿Nunca fuiste confrontado por la palabra de Dios acerca de cuál hubiera sido la actitud de tus padres si tú te hubieras largado de tu casa como lo hizo el hijo pródigo y hubieras regresado hediondo como regresó? Entonces, mientras la palabra de Dios no ha sido aplicada a nuestras vidas como una forma de confrontación que nos haga vernos desnudos, expuestos y vulnerables ante Dios, nunca vamos a estar conscientes de cuánto necesitamos y dependemos de Él. Porque toda esa cultura bíblica, doctrinal y religiosa, lo único que contribuye a hacer por nosotros es a sentirnos más autosuficientes. Hemos sido presbiterianos toda nuestra vida, no como otros. Nosotros en casa todos tenemos himnario. Hemos leído la Biblia varias veces. No faltamos el domingo a la iglesia. Estamos muy involucrados en el ministerio. Además de eso, damos clases, enseñamos, participamos. A veces nos toca hacer el aseo del templo. Ayunamos cuando nos convocan, ofrendamos. Pero la pregunta es, ¿cuánto de todo eso que significa costumbre religiosa, cultura religiosa, protestante, evangélica, finalmente sirve para confrontar tu estilo de vida y hacer que vivas de una manera que hace sonreír a Dios cada vez que te mira? Que hace que Dios al mirarte diga, este es mi hijo amado y en él tengo contentamiento. Así que la información bíblica y religiosa no cambia la vida de las personas. La doctrina nos enseña que hay un acto que el Espíritu Santo lleva a cabo mientras nosotros estamos dependiendo de Dios para perseverar. Se llama la iluminación. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento de tal manera que podamos darnos cuenta de qué es lo que no está bien en nuestra vida. Es la iluminación que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, lo que significa para nosotros una verdadera revelación de la verdad de Dios que nos confronta íntimamente. Todos nosotros debiéramos preguntarnos después de leer la palabra, ¿hay algo aquí que me está confrontando con mis temores, con mis ansiedades, con las cosas inconclusas que no he resuelto, con las cosas pendientes que no he atendido, con las decisiones torpes que he tomado, con los fracasos que estoy sobrellevando? Esto que leo en la palabra tiene que ver
ver con lo que está pasando en mi vida en este momento, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis padres, en mi relación con mis hermanos. Porque ese es el propósito de Dios, que seamos bendecidos por su palabra, no solamente que la recibamos y hagamos exactamente lo mismo que hacen nuestros teléfonos celulares. Agregamos un nuevo dato y lo archivan en un catálogo que viene en orden alfabético. Así que cuando queramos encontrarlo, podemos ir allí. Podemos cambiar el orden, por ejemplo, lo podemos poner en orden de fechas. Así que va a aparecer el que registramos en la fecha más reciente. Yo he observado, no sé, a lo mejor es una percepción equivocada mía, pero he observado que si yo a alguna persona le pregunto, ¿se acuerdan de qué predicó el pastor el domingo pasado? Algo del asma. Sí, tenía que ver con rebuznar. Es posible que alguien todavía tenga el alcance de decir, ¿no fue lo del avivamiento del santo rebuzno? No, ese fue la otra iglesia. Porque es interesante, pero no logramos estar al 100% de nuestra capacidad de atención. Una de las razones, les compartía yo a los chicos, hoy en la mañana tuvimos una sesión de estudio aquí, y una de las razones por las cuales le pedí a la iglesia Emanuel, quienes están aquí en Emanuel desde hace pocos meses o pocos años, no tienen la menor idea de que antes Emanuel se acomodaba de otra forma. Pero una de las razones por las cuales les pedí a los hermanos de la iglesia Emanuel que hiciéramos esto de desordenarnos y acomodarnos de esta forma, es porque sucede que en una iglesia tradicional, las personas que están más cerca del púlpito, bueno, tenemos la idea equivocada de que de los 3 primeros metros hasta el púlpito es como un lugar muy santo. Y no conviene acercarse mucho, o sea, no cualquiera debe pasar por allí, o sea, ese lugar es exclusivo de la gente muy, o sea, especialmente. Sí, así es. De ahí para acá pues están las bancas, ¿no? Las primeras 3 filas de bancas. Durante el culto, estas 3 primeras, es un estudio psicopedagógico, metodológico y espiritifláutico que yo llevé a cabo, con una metodología muy sustanciosa, pero las primeras 3 filas tienen hasta el 85% de su atención dedicada. Las otras 2 siguientes filas pueden tener entre el 50 y el 75%. Las otras 3 filas posiblemente alcancen el 35-40% de atención. Solamente que el pastor aquí no grita, ¡ya estoy hablando! Entonces levantan la voz y bajan el celular. Ya cuando el pastor le baja, ya ellos también vuelven a lo suyo. Ya las últimas 2 filas, algunos están haciendo la lista del mandado, pensando en que hay que lavar los tenis para mañana en la escuela y hay que regresar. Está nublado, irá a llover, dejamos la ropa tendida, habremos apagado el boiler. Son unas cuestiones existenciales muy profundas, pero no tienen nada que ver con lo que está pasando. Entonces yo tengo la necesidad, no ustedes, yo tengo la necesidad como pastor. Fíjense, quiero enfatizarlo, no ustedes, yo tengo la necesidad de tenerlos al tiro, o sea, ¿sí me explico? De verlos a los ojos a cada uno de ustedes. Yo conozco pastores, yo todavía no llego a esa edad, pero yo conozco pastores que están predicando y si alguien está distraído se paran y se quedan mirando a la persona. Y si la persona no reacciona, le dicen, hermano, ¿podría por favor apagar su celular? Sí,
ay, ese pastor se pasa de veras, qué oso, o sea, ¿cuándo termina su llamamiento? No hay que reelegir, o sea, hello, ¿no? Me ha tocado ver eso. Les digo, todavía no llego a esa edad, pero este año cumplo 61. O sea, estoy cada día más cerca, hermanos. Ya a nadie le digo cuándo cumplo años, para el 8 de septiembre estar bien pendiente a ver cómo reacciona la gente. Ahí ve uno quiénes son verdaderamente sus amigos, ¿verdad? Observen esto. No estamos dispuestos ni programados para darle a Dios la importancia que merece, ni a su palabra. La manera en que nos comportamos, incluso religiosamente, es una revelación. Así como la revelación de Dios es veraz, es una revelación veraz de nuestra propia actitud frente a Dios. ¿Cuánto me importa Dios? ¿Cuánto me importa su palabra? ¿Y cuánto permito que ella impacte mi vida? Que el Señor nos bendiga.